Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días a todos en todas partes de la geografía nacional y fuera de ella. Es un placer compartir una nueva emisión de Frente a Frente. Y quiero comenzar con la pregunta esta mañana, porque la verdad es que me parece que sostener las zonas de empleo y desarrollo económico con el clamor popular en contra va a ser más precario cada día para el gobierno. Yo hablaba con mis compañeros ayer. Es cierto, todos queremos inversión. Más inversión nacional, más inversión extranjera. Todos queremos generación de empleo en el país. Por el montón de gente que ya antes de ETA, IOTA y de la pandemia no tenía empleo, y no digamos con estos fenómenos naturales y con la pandemia. Las cifras del gobierno es que hemos perdido 200,000 puestos de trabajo formales. Es lo que dicen las cifras oficiales del gobierno, que ayer las revelaba el secretario de Trabajo. Entre ETA, IOTA y la pandemia, 200,000 puestos de trabajo se han perdido. Pero las cifras del sector privado, incluyendo la economía informal, es que se han perdido 900,000 trabajos en el país. 900,000 trabajos del país. Entonces, una nación en esas condiciones no puede rechazar la inversión que genera empleo, pero en las condiciones que se han impuesto para atraer inversión en el marco de las zonas de empleo y desarrollo económico, francamente que hasta el menos sensitivo con la patria, hasta el menos sensible con la patria, hasta el hombre más práctico, si se trata de generar empleos y de crear riqueza, dice, no es la vía, no es la vía, no es la vía. Renunciar en esencia a casi nuestra identidad en función de generar los empleos. Es decir, como hondureño yo me planteo, si toda esa intensidad, si toda esa creatividad se utilizara en función de hacer los cambios estructurales y coyunturales que el país requiere por nuestra élite política, si se llegara al gobierno pensando en el bien común, pensando en desarrollar el país y no aprovecharse del poder para traficar con él o para hacer dinero en él, el país no tendría necesidades de zonas de empleo y desarrollo económico bajo esas condiciones que las critica nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su conjunto, que especifica las críticas y los cuestionamientos el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma, que las critica el Colegio de Abogados. No puede ser que toda la universidad no tenga la razón o que todos los abogados no tengan la razón, que nuestra máxima casa de estudios pública no tenga la razón. Por eso les digo, a mí me parece que cada día se vuelve insostenible mantener esas zonas de empleo y desarrollo económico bajo esas condiciones. Se ha opuesto el sector privado, ha afirmado el sector privado que es inconstitucional, que no es responsabilidad de una CAM, de una comisión de mejores prácticas, crear estas zonas de empleo con tantos beneficios, entre ellos exoneraciones fiscales, que es una responsabilidad única y exclusiva de un poder del Estado llamado Congreso. Veo cada día indicios de la gente tomando conciencia, comprendiendo, entendiendo los alcances de este tema y haciendo manifestaciones. Por eso, la pregunta que va a formular aquí Gabriela Andino, debidamente razonada, para que hoy debatamos una vez más sobre ella. Y ya en unos minutos, Isaac Cali le pone la tapa al pomo. Me envía una carta que le dirigieron
a Jerry Dave Hines, alcalde de la municipalidad de Roatán, en el mes de julio de este año, que ya la voy a leer, pero antes vamos con la pregunta. Gabriela, buenos días, bienvenida. Gracias, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Ya estamos listos con la consulta de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? @Frente a Frente HN en nuestras redes sociales para que pueda participar con su opinión y también hacer las consultas a nuestros panelistas este martes. ¿A qué se atiene el gobierno para hacerse oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Miren esta carta que la CAMP le envió al alcalde de Roatán, Islas de la Bahía, en el 2017. Le dice: señor alcalde, tengo el agrado de dirigirme a usted, y bueno, el saludo. Y le recuerda que el Congreso Nacional creó las zonas de empleo y desarrollo económico. En ocasión de notificarle oficialmente que desde finales de diciembre de 2017, el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, en aplicación de los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República, y conforme a lo establecidos en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Sede, se autorizó el proyecto conocido como Sede Próspera, anteriormente denominado Sede Village of Norway, a fin de que el mismo pudiese operar bajo dicho régimen especial. Y le hace algunas explicaciones ahí de lo que pasó el 18 de agosto de 2018 y que finalmente el 14 de marzo de 2019, mediante instrumento público número 1 suscrito ante los oficios de notario Jaime Miguel Turcio Zacarías, se incorporaron varias parcelas de tierra propiedad de la empresa Brimon, la cual forma parte del consorcio desarrollador del proyecto denominado Sede Próspera. Y miren lo que viene. Como es de su conocimiento, los artículos 3 o 239 de la Constitución de la República y 3 de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico establecen que dichas zonas gozan de autonomía funcional, administrativa y financiera y tienen las mismas funciones y facultades que los municipios, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 294 constitucional, estas forman también parte de la división política del país. En consecuencia, y siendo que las mismas gozan de las facultades y funciones propias de los municipios, dichas zonas están facultadas para la emisión de todo tipo de permisos y licencias, así como a la recaudación de impuestos y tasas para su funcionamiento. En virtud de lo anterior, hacemos de su conocimiento de manera oficial que Sede Próspera es un ente debidamente autorizado para operar con todas las funciones y facultades que corresponden a los municipios y que por lo tanto es competencia de dicha sede la emisión de todo tipo de permisos, licencias y manejo de registros para las personas o entidades legales que funcionen dentro de su jurisdicción. Y luego acompaño copias de toda la documentación que respalda las afirmaciones contenidas en el presente oficio. Carlos Alejandro Pineda, secretario alterno, coordinador Comisión Permanente CAM, Sede Próspera. Miren, se renuncia casi a todo, bien dijo el COEP, son estados dentro de otro estado. Y bueno, con este insumo voy a presentar a mis invitados esta mañana. Repitiendo esa pregunta, que el mismo gobierno debiese comenzar ya también a analizarla. Visto lo visto, visto las manifestaciones de la gente y la actitud de los gremios cada día pidiendo la derogación de esa ley que creó las zonas de empleo y desarrollo económico.
Así es, licenciado, ese es el tema de este martes y es a qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede. Esa es la consulta que ya está planteada en nuestras redes sociales. Porque así como vamos, esto solo lo van a sostener con represión. Así como vamos con este descontento que crece, esto solo lo van a sostener con represión. Me dice ya la producción que hoy sí estamos listos con todos los invitados. Aquí en nuestros estudios, el vicerrector de Asuntos Internacionales de la UNA, Julio César Raudales. Ya hemos leído y ustedes han escuchado, y me imagino que muchos han leído también el planteamiento que tiene la Universidad Nacional Autónoma sobre este asunto, el planteamiento que tiene el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bienvenido, licenciado Julio Raudales. Buenos días, Renato, es un gusto como siempre. Alma Miralda, que es miembro del Frente Común con las zonas de empleo y desarrollo económico, está en la ciudad Puerto de la Ceiba. Alma, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por tomar en cuenta la Ceiba, ¿verdad? En representando el Frente Común contra las sedes. Jorge Colindres, experto en temas de las zonas de empleo y desarrollo económico. Jorge, también bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días al pueblo hondureño, un placer estar aquí nuevamente para poder conversar ese tema tan importante para el país. ¿Usted está en qué ciudad? ¿En Roatán? ¿Está en Roatán en este momento, Jorge Colindres? Yo estoy en Roatán en este momento, sí. Sí, ya en unos minutos el abogado Jorge Herrera en representación del claustro de profesores de la Facultad de Derecho. Él es el presidente de ese claustro de profesores. Así que presentados ya nuestros panelistas, permítanme a esta hora, 7:15 minutos, ir a la primera pausa y ya de inmediato retorno con el debate. Le reiteramos el tema para que participe con nosotros durante estas siguientes horas. ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. Bueno, aquí rápidamente, ayer el claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma emitió una carta pública en la cual señala el por qué las zonas de empleo y desarrollo económico son inconstitucionales, violentan la soberanía y violan los derechos humanos. En sus argumentos, el claustro de profesores indica que el Congreso Nacional se excedió al reformar artículos pétreos constitucionales relacionados con la soberanía y los tratados y convenios internacionales de la que Honduras es suscriptor, como el 12 y el 19 constitucional. También se violenta el artículo 303 constitucional que habla de la potestad de impartir justicia, la cual emana del pueblo, se imparte gratuitamente en nombre del Estado por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las leyes. En tal sentido, señala el claustro de maestros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma que los legisladores, para dar vida a la sede, violaron los artículos pétreos o irreformables de la Constitución y que la resolución de la Corte Suprema de otorgar una jurisprudencia especial para que tengan su propia justicia es contrario a la ley, porque delega la potestad en jueces autónomos e independientes, quienes pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas de otros países, lo que es contrario al ejercicio de la soberanía. La creación de la sede también violenta el convenio 169 de la OIT, al obviar el tema de la consulta previa a los pueblos, también viola los derechos humanos en vista que los procedimientos constitucionales de reforma establecidos en nuestra Carta Magna han sido transgredidos al invadir el legislador ordinario el coto vedado establecido por el constituyente, como es la prohibición de la reforma de los artículos pétreos. La ley de la sede, asegura el claustro, no garantiza el debido respeto de los derechos y libertades consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución de la República. Frente a ello, el claustro de profesores hace un llamado enérgico al Congreso, recordándole que el legislador ordinario no tiene facultades para reformar artículos pétreos. Esa es facultad exclusiva del constituyente. Y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le recuerda que al pretender basar su decisión
en una reforma ilegal solo demuestra que desconocen su deber de togados, de abogados y de patriotas al aplicar una norma que notoriamente corrompe la Carta Magna. En tanto, el claustro dice al Poder Ejecutivo que como funcionarios son depositarios de la ley y jamás superiores a ella, y que cualquier acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Finalmente, insta el claustro al Ministerio Público a ejecutar la acción penal pública que procede y le corresponde como responsable de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política. El claustro de profesores hace un llamado a los abogados, docentes, alumnos y ciudadanos a manifestarse en defensa de la patria y la soberanía. Igual tengo aquí el comunicado emitido por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en contra de la sede. Me llega también una carta de una organización de mujeres que ya les tendré su nombre, que se pronuncia también en contra, sede fuera del control del poder. Ya estará con nosotros la ex designada presidencial, Lupe Jerezano. Así que iniciamos de inmediato el debate. Comienzo con el vicerrector de la Universidad Autónoma. Vámonos con los puntos torales, Julio, para hacer más dinámico el programa y que intervengan todos. Recuerden que tengo a una representante de la sociedad civil en La Ceiba, precisamente es Alma Miralda, y a Jorge Colindres, que es experto en temas de zonas de empleo y desarrollo económico y que de hecho las defiende. Ya ha estado en varios programas y lo tenemos hoy una vez más. Señor vicerrector. Muchísimas gracias, Renato. En efecto, ya la mayoría de la gente quizás que está viendo este programa ha leído estos sendos comunicados a los que hiciste referencia. Y yo solo quisiera entonces iniciar este debate, Renato, llamando a la reflexión y diciendo cómo es posible que en un año electoral, en un año en el cual deberíamos de estar debatiendo sobre propuestas para el desarrollo inclusivo de largo plazo en el país, para mejorar las posibilidades de vida de la gente que se está yendo del país desde hace ya bastante tiempo, porque esto no es nuevo, ¿eh? Si bien es cierto, la migración se ha acentuado muchísimo en los últimos 4 o 5 años, y esto lo dicen incluso nuestros datos del Observatorio de Migraciones, que la migración ha pasado, en el caso de Honduras, de ser más o menos similar en el triángulo, a la de los otros 2 países del Triángulo Norte de Centroamérica. Es decir, hace 6, 7 años, la misma cantidad de gente salía de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Pero nuestros datos lo que nos muestran, Renato, es que en este momento está pasando prácticamente el doble de las personas que pasan por Guatemala, que pasan por México, de El Salvador y de Guatemala. Es decir, Honduras está experimentando un incremento fuertísimo de migración en los últimos años. Pero más allá de eso, en vez de estar debatiendo sobre propuestas claras enmarcadas en la ley y que eviten de cualquier manera una confrontación como la que se dio en el 2009 y que ya nos trajo consecuencias terribles por estar tocando los cimientos. Yo no sé, a mí este ejemplo me gusta bastante, Renato, cuando vos vas a agrandar tu casa, querés mejorar tu casa, hacerle una mejora, aumentarle una pared o mejorar algo, y el ingeniero cuando estás planificando con él te dice, no, ahí no toquemos porque esos son los cimientos, ¿verdad? Ahí no toquen. Veamos. Entonces, estamos jugando más o menos con lo mismo, ¿verdad? Cuando se toca la Constitución de la República, ese acuerdo, que nos guste o no, ¿verdad?, está vigente todavía, y lo queremos tocar y lo transgredimos, entonces cuando se generan los grandes problemas sociales. Entonces mi llamado más bien, Renato, es a que nos concentremos en cómo lograr elementos de largo plazo que permitan estabilidad al país, que permitan gobernanza, porque eso y no otra cosa, Renato, es lo que hace que la inversión se genere, la inversión de calidad, porque podemos hablar también en el transcurso del programa de qué tipo de inversión es la que le va a dar a la gente buena vida, ¿no? Muchas gracias, señor vicerrector de la Autónoma. Igual escucho al presidente
del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma, don Jorge Herrera. Muchísimas gracias, don Renato. Muy buenos días al pueblo hondureño. Efectivamente, el claustro el día de ayer se reunió en sesión extraordinaria para discutir el tema de las famosas sedes. Hizo un análisis eminentemente jurídico desde su constitución. Lo que buscaba era determinar si tenía legalidad o no las sedes. En el análisis constitucional que realizó el día de ayer por constitucionalistas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, encontró que las sedes desde su origen son inconstitucionales, ya que está violentando no solo la Constitución, sino que además artículos pétreos, en donde encontramos que el Congreso Nacional se excedió en esa facultad que tiene de legislar, ya que la Constitución de la República no le permite legislar sobre artículos pétreos. En esas adiciones que le hizo la Constitución, atentan contra la soberanía y el territorio nacional. Básicamente vemos primero que el artículo 107 de la Constitución ha sido trastocado de hace mucho tiempo. No significa que por eso sea válido, al contrario, sigue siendo inconstitucional porque esa acción no prescribe. Y ahí se está afectando con las sedes lo que es el territorio nacional en cuanto a que las sedes se están ubicando en zonas fronterizas y además en aguas territoriales, en zonas costeras. Y hay una prohibición de no pueden invertir extranjeros en ese territorio dentro de 40 kilómetros de distancia de las fronteras y del mar territorial. Ahí está la primera inconstitucionalidad, que es desde el punto de vista de un artículo pétreo. Aclaremos que la Constitución de la República manda en su artículo 374 que aún una reforma de un artículo pétreo conserva el origen o el estado original de la norma. En tal sentido, no pierde el alcance original que tenía la Constitución de la República. Luego vemos cómo también se van a poner jueces y magistrados, donde la Corte Suprema de Justicia está delegando su facultad de administrar justicia, pero esos jueces y magistrados que originalmente la Constitución de la República no permite jueces de excepción o tribunales de excepción, reformaron el artículo para que sí se permitiera y además dentro de ello van a nombrar jueces, pero que originalmente vienen propuestos por las sedes. Es algo así como nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que deben de salir de una terna de una junta nominadora. Ahí limita la libertad que pueda tener y la independencia que puedan tener esos jueces. Además permite que esos jueces puedan adoptar o tomar leyes de otros países que tienen buenas normas, pero que no son aprobadas por Honduras. Eso violenta totalmente el Estado de Derecho y además contraviene cualquier disposición legal hondureña, que no se pueden aplicar leyes de otros países si no han sido ratificadas o aprobadas por Honduras. Vemos una serie de inconstitucionalidades que creemos que estamos ante una situación totalmente ilegal, que es oportuno que la Corte Suprema de Justicia revise estas inconstitucionalidades, de igual forma que el Congreso Nacional revise su actuar. Es oportuno que se den cuenta que los artículos pétreos son irreformables, que esa facultad solo la tiene el constituyente y hoy por hoy lo que han hecho es reformar artículos pétreos. En tal sentido, creemos que las sedes son totalmente inconstitucionales. Abogado Jorge Colindres, ahora es la academia que también se pronuncia en contra. Se pronuncia en contra de la ley que creó la sede e igual en contra de la reforma que se hizo recientemente y que ha sido ampliamente debatida aquí en el país. Sé que usted es defensor de las zonas de empleo y desarrollo económico, sé que está viendo ese crecimiento de oposición a las zonas de empleo y desarrollo económico. A esta altura, ¿cuál es su valoración? Sí. Mire, Renato, yo creo que y al pueblo hondureño hay algo muy importante que hay que conversar aquí, y es que ha habido una campaña de desinformación, de difamación y calumnia, y también ha habido una discusión casi unísona de este tema. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, emiten comunicados, hacen análisis, hacen estudios que no son para nada científicos. ¿Cómo viene la UNAM? Un estudio sobre el
sin involucrar a las únicas personas que lo han puesto en práctica. ¿Cómo viene la ONU a emitir un comunicado en contra del régimen de las zonas de empleo y desarrollo económico días antes de una visita? O sea, publican sin conocer, sin ver, sin hablar con la gente. Aquí, igual el COEP tampoco se dio apertura para poder hacer planteamientos jurídicos, interpretaciones que se están poniendo en práctica. Y ese es el problema. Me dice usted, Renato, que está creciendo la oposición. ¿Cómo no va a estar creciendo si hay una gran campaña de desinformación y ataques que se están montando? Óigame, aquí han dicho una serie de mentiras y barbaridades, que se va a perder la salida del mar, que no se va a poder extraditar personas, que se está sacando a la gente de sus propiedades, y esas son, lamentablemente, es una serie de mentiras, y hoy día es bien fácil crear un universo, una realidad paralela a través de los diferentes medios digitales y de los medios, pero francamente, todas estas personas tienen una campaña, ¿verdad? No están consultando con las personas involucradas, y claro, cuando uno repite el mismo, una y otra vez el mismo mensaje, la misma propaganda, pues la gente se va radicalizando, la gente le da miedo cuando escucha todas estas personas que deberían de ser más profesionales y más científicas en la elaboración de estos análisis, escuchando la opinión contraria, se reúnen y ellos solitos empiezan a maquinar argumentos como que si esto fuese, como que si fuese un juicio que están montando, que es diferente a cuando se trata de hacer un estudio y un análisis académico. ¿Por qué no han pedido visitar la sede? ¿Por qué no han pedido hablar con los desarrolladores y organizadores? ¿Por qué no, ni siquiera con las autoridades públicas, en este caso el CAMP, que son un ente supervisor de la sede, se reúnen? Entonces, claro, hay un problema en cómo se está llevando el diálogo sobre ese tema de las sedes, y efectivamente eso está causando cierto temor en la población. Entonces, yo sí les pediría, ¿verdad?, que dejemos de los alarmismos y que conversemos tranquilamente, y le agradezco, gracias, ¿verdad, Renato?, que siempre nos ha dado la oportunidad de este programa, pero en general se hacen una serie de análisis y publicaciones de gente que no tiene nada que ver y no tiene experiencia en la materia, y no se molesta en preguntar y averiguar. Yo quiero sucintamente hablar sobre los fundamentos constitucionales de la sede. Y no solo desde la perspectiva formal, porque desde la perspectiva formal ya sabemos, ¿verdad? Yo creo que debería estar plenamente claro que se han seguido los procedimientos formales. Con los procedimientos formales me refiero a la reforma constitucional, ¿verdad?, aprobada con mayoría calificada, a la ratificación de la reforma constitucional con mayoría calificada, a la aprobación de la ley orgánica con mayoría calificada, a la validación de la Corte Suprema de Justicia, entonces, y a los procedimientos que ya establece la ley orgánica de forma legal, que ya establece los reglamentos del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas y el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad a través de un reglamento. Ese es el derecho positivo vigente, y eso es lo que se ha seguido para canalizar las inversiones. Pero eso es, claro, es eminentemente formal. Y yo creo que aquí lo importante también es distinguir ante los diferentes actores. La sede como tal no es el gobierno nacional. En la sede no gobiernan el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas como se ha querido, como se ha pretendido comunicar a la población. El comité es un órgano contralor, sí, tiene funciones de control, de supervisión, sí, pero no gobierna, ni se le han cedido facultades legislativas, ni se le han cedido facultades para imponer impuestos. La sede es un mecanismo para descentralizar el Estado de Honduras y permite que las decisiones sobre los asuntos públicos, así como las funciones y responsabilidades que tradicionalmente se han llevado a cabo a través del gobierno central, puedan ser canalizados a través de un órgano de gobierno local. Es cierto, la sede forma parte de la división político-territorial del Estado, y es por eso que la propia sede es un cauce, no violenta la soberanía, porque
A ver, la sede es un cauce para el ejercicio de la soberanía a través de en su fundamento. La única forma de que una sede pueda entrar en operación es con el consentimiento expreso de todas las personas que van a estar bajo su jurisdicción. Ahora, ese es el fundamento de la legitimidad de cualquier gobierno, es el consentimiento de la población, y la sede goza del consentimiento de cada persona que está sometida a esa jurisdicción, y una sede solo puede entrar en operación con el consentimiento propio de la población que va a estar en esa sede. Si es una sede que se va a desarrollar en una zona de alta densidad poblacional, se requiere un plebiscito. Dígame si eso no es un ejercicio de soberanía, si eso no es un cauce de soberanía en el que el pueblo expresa su voluntad soberana para decir yo quiero vivir bajo el régimen sede. Cuando es en alta densidad poblacional, cuando es en zonas de baja densidad poblacional, entonces se requiere el consentimiento de todas y cada una de las personas sujetas a la jurisdicción de la sede. Esa es la conversación que tenemos que tener, porque, a ver, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos le dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y en este caso, por ejemplo, Próspera Sede, yo me atrevería a decir que es la única autoridad pública, no solo en Honduras, sino en toda América Latina, que cuenta con el consentimiento del 100% de todas y cada una de las personas que están sujetas al ámbito espacial de competencia de la sede. Entonces, es un ejercicio de soberanía. Y a través de ese gobierno local, que la autoridad principal es la Secretaría Técnica, debe ser un hondureño por nacimiento, entonces nosotros podemos tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo. Aquí lo que pasa es que aquí pareciera que quieren que se le consulte a la gente que no vive en la sede, que no trabaja en la sede, que no le afecta a la sede. Pareciera que quiere que se les consulte a ellos sobre cómo tienen que llevar la vida a la gente que sí quiere ejercer su soberanía, sus derechos a través de un gobierno local. Y aquí no se trata, porque es cierto, hay muchas personas que se han opuesto, pero la democracia no se trata de que estemos todos de acuerdo. De hecho, una democracia sana, una democracia sólida, permite que hayan fuertes diferencias de opinión y que aún así podamos seguir adelante. Pero para que esas diferencias de opinión no lleven a choques sociales, para que esas diferencias de opinión sean sostenibles en el tiempo, es ahí donde entran las herramientas de descentralización, porque es un derecho, ¿verdad? Que la libre determinación sobre nuestro futuro, yo quiero un futuro personal, ¿verdad? Yo tengo mi propio proyecto de vida, el vecino tiene otro, ¿verdad? La gente que está en Roatán tiene uno, o sea, somos todos diferentes, y a través de un marco de descentralización se le permite que cada comunidad y cada persona pueda desarrollar y ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su propio desarrollo, siempre y cuando se lleve dentro de un marco mínimo común, dentro de un marco mínimo común, que es el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Ok, entonces, abogado Colindres, permítame, vayamos por partes, que nos queda mucho tiempo, pero lo he escuchado detenidamente. Aquí están anotando tanto el vicerrector universitario como el presidente del claustro. Lo que deduzco de lo que dice don Jorge Colindres es que están estrictamente, pero rigurosamente equivocados ustedes con ese planteamiento que hacen en contra de las sedes, porque no son respetuosas de la Constitución de la República. Pero permítanme escuchar de entrada en este instante, antes de la réplica de ustedes, a Alma Miralda, que es miembro de un frente común con las zonas de empleo y desarrollo económico desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Alma, ¿cómo valora esta visión que tiene el abogado Colindres y en general todo lo que ha creado las zonas de empleo y desarrollo económico? Bueno, gracias y nuevamente buenos días. Primero que todo, creo de que invitar al abogado y colega Jorge Colindres a analizar, ¿verdad? Que si todo el mundo está diciendo, la mitad de un país está diciendo que algo está mal, ¿por qué un pequeño grupo va a ser el que está a favor, ¿verdad? O el que dice de que está bien. Es algo desgastante que en medio de una pandemia
a meses de elecciones tengamos que estar con mascarilla, peligrando del COVID, teniendo que defender a nuestro país, porque hace 8 años malos gobernantes decidieron crear esta ley para vender a nuestro país, ¿verdad? Cabe aclarar que hemos estado desde Salvemos Río Danto, que es la organización por la cual entro al Frente Común, organización de sociedad civil, hemos estado en ese acompañamiento con las compañeras de Roatán, precisamente el sector de Crawfish, y él acaba de decir, el abogado Jorge Colindres, que el 100% de esa población está a favor, y no es cierto. No lo es. La población en el caso de Roatán. Ay, abogado, es que yo no le interrumpí, tal vez me espera. Adelante, sí, solo es que estaba... No, creo que va a haber el momento. No, me estaba citando mal, solo la aclaratoria. Adelante. Bueno, entonces, la población en el caso de Roatán está en contra. La población en el sector de Satuyé está en contra. Y estas dudas que tengamos en ese derecho a réplica que tenga el abogado Jorge Colindres no se estuviera dando si se hubiera realizado una consulta previa, en la cual Honduras forma parte por los convenios internacionales, en el caso de 169, en el caso de nuestra Declaración de los Derechos Humanos, particularmente en el sector de los pueblos indígenas y los pueblos originarios, ¿verdad? Todo esto no estaría pasando, no estaríamos usted y yo en medio de la pandemia, y como decía lo que era el licenciado Renato, mejor analizando quiénes van a estar nuestros próximos gobernantes si se hubiera realizado la consulta previa. La consulta previa, sé que todos los que estamos aquí sabemos que tiene una validez y hubiera evitado todos estos debates, ¿verdad? Recordar igual que la soberanía le corresponde al pueblo. Del pueblo es que van a emanar todos los poderes. Y no lo digo yo, no lo dice la Universidad Autónoma, no lo dice el Colegio de Abogados, no lo dice la Iglesia, lo dice nuestra misma Constitución de la República, que es en la cual también el abogado Jorge y la otra gente, bueno, la poquita gente que está a favor de estas zonas, nos da como un fundamento nuestra Constitución, ¿verdad? Hay que recordar, ¿verdad?, que no es que ha habido una campaña masiva de desinformación en cuanto a las sedes, porque yo me meto a Facebook y miro una campaña masiva en cuanto a publicidad para que la población esté a favor de las sedes. Y todos los que estamos aquí en contra no hemos pagado publicidad en lo que son las redes sociales. Miro igual al Infop, miro igual a las páginas del ENE, miro igual a la página de Secretaría de Educación y Financiera, hablando y publicitando, pagando publicidad en Facebook para que la población esté a favor de las sedes, ¿verdad? Entonces, la desinformación no la está haciendo el pueblo, la desinformación lo está haciendo ese pequeño grupo en nuestro país que está urgido para que estas sedes se sigan dando. No lo digo tampoco yo, también lo dicen los 4 magistrados que fueron destituidos en el 2012, ¿verdad? Entonces, le repito al abogado Jorge, que si la mitad de la población, y me atrevo a decir más de la mitad de la población, está en contra de esto, no es que somos la mitad de la población los locos. Hay que analizar si son poquitos las personas que están a favor, quién es el equivocado. Entonces, me atrevo a decir eso, de que hay que ir teniendo un poquito de coherencia y no es la mejor manera para promocionar a la población de que las sedes son buenas, tildando al otro grupo, a la mayoría del grupo, como los incorrectos. Y les vuelvo a repetir, la consulta previa hubiera sido lo esencial y no estaríamos en estas dudas. El día de el sábado, en la ciudad de La Ceiba, sé que ya todos se dieron cuenta de ese zafarrancho que hubo. No se tuvo que haber ido a un cabildo abierto. También, si la municipalidad se hubiera opuesto desde el primer momento, hubiera realizado sus comunicados. Y yo invito a todas aquellas personas de otros municipios de nuestro país que ejerzan el poder que como soberano tienen. Que si ustedes están en contra de las sedes, porque sabemos que son ilegales, porque sabemos que son dañinas, porque sabemos que van a terminar de destruir este país que por tantos años ha sufrido, empiecen a pronunciarse. Los invito a recuperar el poder que la Constitución nos otorga. Usted quería intervenir, abogado Jorge Colindres, le doy 1 minuto y medio. Sí, cuando yo me refiero a que cada persona
ha consentido estar bajo la jurisdicción de Próspera y de la sede, me refiero a las personas dentro del ámbito espacial de competencia de la sede. Porque es cierto, hay vecinos que están fuera del ámbito espacial de competencia de las sedes y no hay ninguna afectación negativa que se le haya hecho, más bien es una serie de ayudas sociales que se ha proveído a las comunidades aledañas. Y lo otro es que tenemos que tener cuidado de no usar falacias lógicas. Esa es una falacia lógica, que es el argumento ad populum. Solo porque una gran parte de la población lo diga, no lo hace correcto. Esa es una falacia lógica. Hay que analizar la sede y el argumento por sí mismo y no decir, es que como la mayoría está en contra, entonces la mayoría tiene razón. Eso es una falacia lógica que no nos lleva a un conocimiento verdadero de la situación. Y el otro es la falacia de autoridad, ¿verdad? Solo porque lo diga la UNA, solo porque lo diga el COEP, solo porque la ONU, no lo hace real. Y esas son falacias lógicas que hacen confundir al pueblo. Aquí hay que analizar la sede como es, podemos incluso agendar visitas, cuántas personas de las que están hablando la sede siquiera han visitado la sede. Entonces, eso es lo que yo quiero invitar a que tengamos un diálogo constructivo, que involucremos también a todas las partes y que no sigamos utilizando ese tipo de falacias lógicas y repitiendo argumentos pues que son falsos y que los podemos comprobar en cualquier momento para, yo no sé si es con un fin político, me imagino es un año electoral, pero yo estoy seguro que al terminar este año, pase lo que pase a nivel político, en Honduras va a haber una área de seguridad jurídica con normas competitivas que esté atrayendo inversión y generando empleo para la población. Ok, vamos a ver. ¿Cuánto es el presupuesto anual promedio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Bueno, de acuerdo a la Constitución de la República, y es un mandato, es el 6% del presupuesto de ingresos del país. Pero en general, como nunca se da, anda más o menos en unos 4.000 millones de lempiras, ¿no? 4.000 millones de lempiras. 4.000 millones de lempiras, ¿no es un poquito más, Julio? ¿Anuales? No, eso es. 4.000 millones de lempiras que invierte el Estado de Honduras en nuestra universidad pública. ¿Por qué me meto a esto? Me meto a esto porque es como la fuente que nos debe dar la luz a los hondureños sobre lo que hemos hecho mal, sobre las fortalezas, sobre lo que nos conviene hacer, y análisis como el que surge ahora. Yo, cuando el abogado Colindres, con todo respeto, lo digo, manifiesta, solo porque lo diga la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que tenemos que creerlo. Hombre, y no se supone que ahí tenemos a la gente en la que el país invierte millones y millones, 4.000 millones de lempiras al año, para que le ayude a esta patria a crecer correctamente en las diferentes manifestaciones de la ciencia y el arte. ¿Cómo puedo despreciar una opinión de la que yo ayudo a construir con mis impuestos? Y aquí meto también al claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Renato, a mí si no escucho a ese colegio de abogados, o es que son tontos todos los abogados afiliados al colegio. El mismo empresariado nacional, a excepción de lo que dijo Juan Carlos Icafi, que si le trataran de igual forma al resto de empresarios, él apoya la sede, institucionalmente, colegiadamente, el COEP dijo, eso es inconstitucional. Esos son estados dentro de otros estados. Entonces, solo aprovecho estos minutos para decir, cómo desoír, cómo darle la espalda como Estado a las instituciones que el mismo Estado crea para sustento, para mantenimiento y para mejorar el Estado llamado Honduras. Solo permíteme unos segunditos, Julio. Me dice la producción que sí, que el espacio para luego ir a la pausa comercial. Adelante. Solamente decirle al abogado Colindres que da pena, ¿verdad? Verlo defender lo indefendible. El objeto de la ciencia, querido abogado, y si usted quiere, puede asistir a alguna de las clases de la Facultad de Ciencias Económicas o de su Facultad de Ciencias Jurídicas, si acaso salió de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El objeto de las ciencias, en el caso del derecho, son las leyes, no es la opinión de la gente. Usted está cayendo en su propia trampa. Usted habla de sofismas, de construcción. Usted mismo está cayendo en el sofisma de la composición.
porque dice solamente porque lo diga la universidad. Bueno, nosotros también podemos replicar, y solamente porque lo dice el gobierno es que es cierto, pues. Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de discutir sobre ciencia, porque podemos caer nosotros mismos en la trampa. Si yo le leo a usted, y ya lo hizo el abogado acá con mucha propiedad, pero si yo le leo a usted el artículo 34 de la ley de las zonas de empleo y desarrollo, de la ley orgánica, ahí hay un elemento que a todas luces, abogado, choca con lo que está establecido en la Constitución de la República. Entonces no nos vayamos con argumentos de que vamos a ir a visitar las sedes para ver lo bonito que está ahí. No, aquí hay un tema, este se trata de un tema de construcción, de diseño. Si nosotros no nos oponemos, como decía Renato al comienzo, a la generación de empleo y a la mejora en el bienestar de la gente, lo que queremos es que las cosas se hagan bien para que sean sostenibles. Mire lo que dice el artículo 34 de la Ley Orgánica de las Sedes. Las zonas de empleo y desarrollo económico deben establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles. El ejercicio de las profesiones o grados académicos dentro de las zonas de empleo y desarrollo económico no estará condicionado a la colegiación o asociación. No obstante, las zonas de empleo y desarrollo económico podrán requerir la acreditación académica correspondiente para el ejercicio de determinadas profesiones. Esto choca absolutamente con el artículo 160 de la Constitución de la República, que le otorga a la universidad la exclusividad, así lo dice taxativamente el artículo, de otorgar la acreditación de títulos. Entonces, para muestra, un solo botón, porque ya el abogado Herrera fue bastante explícito en la cantidad de choques que además entra este diseño de las sedes. Nadie se opone y nadie se opondría, abogado Colindres, si no hubiesen problemas de generación en esa propuesta de ley. Nosotros como universidad no tenemos ningún interés más que apoyar el desarrollo del país en cumplimiento de nuestro mandato. Pero no nos venga usted con falsas exposiciones a decir que nosotros estamos equivocados solo porque el gobierno dice que es lo correcto. Porque entonces usted mismo está cayendo en su trampa en la que está denunciando. Permítame una pausa comercial. Interviene luego Jorge Valladares, el presidente del claustro de maestros. Desde luego, el abogado Jorge Colindres, cuando desee manifestarse, e igual la señorita Alma Miralda, miembro del Frente Común con las zonas de empleo y desarrollo económico. Tenemos otras conexiones virtuales más adelante que se están generando en este momento. Así que la pausa inicialmente y luego el debate. ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? Esta es la consulta que está planteada en nuestras redes sociales y de inmediato damos lectura a sus mensajes. Ramón Hernández dice dinero, sencillo. Larisa Barahona, ese muchacho Jorge Colindres le quiere quitar el puesto a Marco Midense, al cual es más servil. Su defensa a la aberración jurídica de la sede es tan burda como falta de fundamento jurídico. Triste ver a la juventud perdida, dice, por billete. Ismael Cepeda Galo, debemos estar claros que este gobierno no ha respondido a los intereses de las mayorías, solo de grupos y élites políticas económicas. Las sedes son promesas hacia algunos individuos que seguramente ya tienen invertidos millones en campaña y en los bolsillos de esos funcionarios. Fernanda Rodas, a las ganancias económicas que vender nuestra soberanía y territorio. Marco Peñalba, es pura especulación de mi parte, pero tanta resistencia indica que debe existir una agenda que va más allá de los temas obvios de empleo y desarrollo. ¿Qué contiene esa agenda? Nadie lo sabe, pero debe ser importante para un grupo específico de funcionarios. Adiel Rivera, la retórica del gobierno siempre ha sido la creación de empleo, aunque esto signifique dejar de lado la opinión del soberano, la de todos nosotros. El gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De lo contrario, esto solo demuestra que vivimos en una demagogia. Manuel Bustillo, lo más seguro es que ya recibieron su pago por vender nuestro territorio. Walter Andrés López, ¿cuántos empleos ha creado en su vida Jorge Colindres? Eduardo Ulloa, contestando a la interrogante, es simple y sencillo y de fácil comprensión. Estamos en un país donde la institucionalidad es casi nula y lo peor, no hay independencia de poderes. La imagen, aunque graciosa, habla por sí misma y nos comparte esta imagen. Leemos un último mensaje, solo porque lo diga quién, entonces sí es bueno o correcto.
¿Por qué no respondió sobre la inconstitucionalidad en la ubicación de los terrenos cedidos? Estos son algunos de los interrogantes y mensajes de nuestros televidentes. ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? @Frente a Frente, nuestras redes sociales. El presidente del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ante la interrogante de Jorge Colindres, de que el por qué hay que hacerle caso solo porque sea la universidad o el claustro de profesores de la Facultad de Derecho que emita una opinión, responde justamente a esa valoración de Colindres. Primero, aclarar que el claustro, el único compromiso que tiene es con Honduras y que el análisis que ha hecho es eminentemente jurídico, viendo si había violación a la soberanía o al territorio nacional. Bajo ese concepto es importante aclarar que cuando hablamos que la ley puede ser inconstitucional, puede ser por forma y contenido. Cuando hablamos de forma, es que hay que revisar primero si tenía la facultad del Congreso Nacional. No solo es el proceso de aprobación que se discutió en la Cámara, que hubo 86 votos a favor, que se publicó y ese tipo de cosas, sino que además hay que ver si el Congreso Nacional tenía esa facultad y el Congreso Nacional no tiene la facultad porque trastoca artículos pétreos y los artículos pétreos no puede conocerlos el Congreso Nacional. Hay que aclarar que históricamente Honduras ya tiene jurisprudencia sobre esto. Si ustedes recuerdan, Renato, cuando se reformó la Constitución en cuanto a que los designados presidenciales iban a ser vicepresidentes y luego que los presidentes de los tres poderes del Estado no podían ser presidentes del Ejecutivo, después vino una demanda de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el sentido que eran artículos pétreos y que no podían ser trastocados por el legislador. En tal sentido, el análisis que nosotros hacemos es desde un origen eminentemente constitucional. Luego, hay que aclarar que la ley tiene una característica y es la generalidad. No se puede legislar para un grupo de personas nada más, como siento que se está haciendo aquí, que hay que legislar y hay que consultarle solo a los que están dentro de las sedes. Aclaremos, cuando se crea la ley o cuando se hace la reforma constitucional, no existían ninguna sedes. No pretendan decirnos que primero había que consultarles a los de las sedes si todavía no estaban constituidas. Y luego, la consulta mediante el plebiscito debe ser antes y debe ser por el Congreso Nacional. Esa facultad, de acuerdo al artículo 206 del Congreso, de la Constitución de la República, es indelegable. Y como la ley tiene la característica, la generalidad, debe consultársele a la población hondureña previo a aprobar la ley, no después ni a un sector o donde van a estar nada más las zonas de desarrollo. Luego habrá que consultar si previo a aprobar esta ley se consultó a los sectores organizados del país o a la población en general, COET, universidad y ese tipo de instituciones, al igual que a los grupos étnicos o indígenas, porque también los van a trastocar o van a llegar allá a las sedes y violentaron el convenio 169 de la OIT, donde debe de haber una participación directa de los indígenas. Luego, hacer otra aclaración. El análisis que nosotros hacemos como academia, como es eminentemente jurídico y es de mero derecho, lo único que tenemos que revisar es la ley y su procedimiento. Si nos mandan a reunirnos con sectores, nos están mandando a que nos influenciemos del criterio de los sectores y perdemos la objetividad en cuanto a la investigación y el análisis que nosotros hacemos. Aclaremos, el análisis de nosotros es constitucional, viendo dónde están las falencias en estas reformas que se han hecho sobre las sedes. Se está conectando con nosotros en este momento, ya tenemos la conexión, la abogada Ruth Lafosse. Ella fue la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de UNITEC. Y entiendo que forma parte de los docentes de la Facultad de Derecho. La abogada Ruth Lafosse, que ya en el pasado ha estado aquí con nosotros compartiendo diferentes opiniones jurídicas en Frente a Frente sobre esta realidad nacional. Abogada Lafosse, y pendiente Jorge Colindres, ya vamos con usted nuevamente, al igual que con Alma Miralda. Entiendo que Mujeres por Honduras ha emitido también un comunicado y que esta mañana usted la va a representar en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico.
Es un comunicado amplio que lo va a resumir, que lo va a socializar de manera sucinta la abogada Ruth Lafos. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos está permitiendo a Mujeres por Honduras. Pues soy su asesora legal y soy experta en Derecho Constitucional y en Derecho Económico. Respecto al tema de las sedes, miles de pronunciamientos donde sabemos que son inconstitucionales porque estructuran una sociedad mercantil única para gobernar. Entonces, si hacemos la diferencia entre lo que es un Estado y lo que es una sociedad mercantil, la sociedad mercantil, su fin es eminentemente económico y la finalidad del Estado es, el fin supremo es la persona. Entonces, repetir que son inconstitucionales, el doctor Raudales lo ha explicado muy bien, son estructuras completamente distintas, ¿verdad? Donde se quiere implementar una estructura llamada sede, que es igual que una sociedad mercantil, donde su fin primordial es precisamente lo económico. Pero bien, todo el mundo ha dicho que eso va a promover el desarrollo económico, va a promover un sinnúmero de trabajos y la oportunidad de que Honduras salte a nivel mundial sobre sus productos que pudiera exportar. Ahora bien, me pregunto, si esta sede se quiere implementar en Honduras como una sociedad mercantil con poderes de gobierno, entonces quiere decir que el Poder Judicial queda por fuera, el Poder Ejecutivo igual quedaría por fuera, y no digamos el Poder Legislativo, porque ellos tendrían que legislar dentro de su zona de gobierno. ¿Cómo van a legislar? Obviamente van a legislar promoviendo su objetivo económico. Pero ¿qué necesitan estas empresas mercantiles que buscan a Honduras para poder invertir? ¿Cuál es el motivo por el cual ellas quieren venir a invertir en Honduras? Uno, porque en ninguna parte del mundo tienen las prebendas que tiene acá. Hay muchas sedes en el mundo que han promovido el desarrollo y han desarrollado puntos específicos de un país determinado. Pero en el caso nuestro, la diferencia es que ellas van a legislar en relaciones laborales, por ejemplo. Van a legislar sobre asuntos de seguridad de su espacio físico. Van a legislar sobre sus puntos de desarrollo urbanístico, por ejemplo. Y entonces, Honduras nadará en dos jurisdicciones distintas, que no se sabrá cuál de las dos en un momento dado de un conflicto. ¿Qué jurisdicción utilizaría usted? ¿El de la sede o lo que estamos excluidos de la sede? Entonces, es un problema profundo. Por otro lado, estas sedes han venido desde mucho tiempo hacia atrás queriendo instalar lo que hoy pretenden hacer. Uno, porque hay un reacomodamiento de las élites económicas, las cuales buscan algo que hasta ahora no han podido lograr. Uno, tierra, una tierra específica para la explotación agroindustrial, por ejemplo. Tierra para la explotación de temas urbanísticos o turísticos. Minera, aire, tierra. ¿Y cuáles espacios físicos específicamente buscan? Los que puedan tener salida al mar, por ejemplo, la administración absoluta de los puertos, la administración absoluta de los aeropuertos también, y eso le da la posibilidad de enclavarse, por así decirlo, dentro de un territorio que le quiere permitir hacer un desarrollo económico específico y poder lograr extraer o exportar los servicios o los productos que ella pudiera. Entonces, ese reacomodamiento económico origina obviamente una desigualdad frente a la inversión nacional e inclusive frente a las posibles inversiones de afuera, porque la pregunta será, si los tratados internacionales que hasta ahora tenemos señalan, si tú me das un beneficio a X sociedad, tendrás que darme al resto también. O sea, es un asunto también de tratados internacionales y de obligaciones que tiene Honduras con respecto a los espacios económicos de carácter mundial. Dos,
hay un reacomodamiento también de carácter político, donde las élites políticas también buscan su propio espacio de manera de asegurar cualquier responsabilidad que ellos pudieran tener en un espacio que podría llegar a una jurisdicción sobre los cuales ellos anteriormente han trabajado o han actuado, ¿verdad? Entonces, ese reacomodamiento les va a permitir utilizar un espacio y tener jurisdicción especial sobre deducir responsabilidad, puesto que esta sede va a poder establecer sus propias penitenciarías, sus propias investigaciones de delitos de carácter penal y, por supuesto, los de carácter económico. Por otro lado, desde el punto de vista político, si lo miramos dentro del proceso electoral que estamos próximos a iniciar, la pregunta que yo me haría, ¿cuál sería el motivo para que los alcaldes de los habitantes de Choluteca voten por sus alcaldes? ¿Tendrán los alcaldes jurisdicción sobre la sede? ¿Cuál sería mi objetivo si yo sé que el alcalde no va a tener jurisdicción sobre todo el municipio? ¿Cuál sería también la posibilidad de que los que nacieran ahí posteriormente tengan la misma ciudadanía, puesto que le estamos dando poderes absolutos que ni siquiera los alcaldes municipales, porque en la ley dice que tienen las mismas funciones que los municipios? No, va mucho más allá de las actuales funciones que una corporación municipal pudiera tener. Por ejemplo, la corporación municipal no puede exonerar de impuestos de carácter central. Por ejemplo, el impuesto sobre venta. Por ejemplo, el impuesto sobre matrícula de vehículos. Por ejemplo, el impuesto sobre tránsito. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el fondo petrolero que se ubica para cuestiones de mantenimiento de carreteras? Eso a grosso modo. Y desde el punto de vista social, recordemos que en la Constitución de la República todo el sistema económico está relacionado con asuntos de carácter humano. O sea, la economía no se puede desarrollar arbitrariamente desde el punto de vista de solo darle beneficios a la empresa privada o a la explotación que se quiera hacer del uso de nuestros recursos. Nuestros recursos son inmensos y le estamos dando prácticamente regalado en el sentido de la explotación de los recursos naturales de nuestro país. Entonces, si las cosas son así, quiere decir que esta nueva estructura comercial de empresa privada, de sociedad mercantil, es la que tendría las posibilidades absolutas de estructurar una economía completamente distinta a los valores económicos establecidos en nuestra Constitución y dejaría de ser la relación laboral una relación equilibrada entre lo que es el patrón y lo que es el trabajador, puesto que los objetivos que persigue la sociedad mercantil son meramente mercantiles. Por otro lado, las posibilidades de riesgo que existen alrededor de la sede en un espacio físico determinado también estarían siendo vulnerados, porque es cierto que tienen la necesidad de extenderse y que lo van a hacer en el futuro. La pregunta que me haría, ¿cómo entonces podrían extender su espacio físico donde ellos pretenden gobernar? Entonces, la posibilidad de expropiar a los vecinos aledaños son visibles, ¿verdad? Es más, dice que si ellos se van a expandir dentro del espacio geográfico, las posibilidades de expropiación son muy cercanas y obviamente darán un precio distinto a la valoración que el dueño del bien inmueble pretende lograr. Por otro lado, es tan fuerte la estructura orgánica de esa sociedad mercantil con funciones de gobierno que las posibilidades que hoy tenemos sobre los derechos de propiedad de cualquier persona natural, sea yo, sea cualquiera de nosotros, son otros. Se lleva de encuentro todos los aspectos de derechos y obligaciones sobre la propiedad
de bienes inmuebles que tendríamos sobre la propiedad de una explotación minera, por ejemplo, sobre la posibilidad de contar con un espacio de un terreno que tenga zona marítima, por ejemplo. Serían las más codiciadas por parte de esa empresa mercantil. Yo no estoy en contra de que una empresa mercantil venga a querer invertir en Honduras, pero esas empresas mercantiles serán tan éticas desde el punto de vista económico que permiten que solo pueden invertir si solo funcionan con poderes de gobierno y excluyen a los demás. ¿Será posible? No conozco todas esas empresas. ¿Serán tan éticas? Porque una empresa mercantil ética respeta los parámetros sobre los cuales un país determinado permite la explotación mercantil. O añádale, abogada. La debilidad de nuestras instituciones son tan débiles que pueden hacer actos de gobierno excluyendo a los demás y promoviendo las desigualdades, profundizando mucho más las desigualdades que hoy tenemos de carácter económico. Añádale, abogada, la interrumpo, o añádale. ¿O es que todos los políticos que aprobaron la creación de la sede, sus reformas, la ratificaron, en el fondo de sus conciencias ya dan por hecho que el Estado de Honduras como tal fracasó y que hay que reinventar a Honduras a través de pequeños estados como estos, donde prácticamente adquieren un montón de privilegios como los que ustedes han denunciado esta mañana? Yo siempre me he hecho esa pregunta. Si todos los políticos que han aprobado esta sede y sus reformas consecutivas dan por fracasado al Estado de Honduras, de tal manera que dicen, mejor reinventemos este Estado con pequeños estados dentro de su territorio. Pero miren qué cosas, yo como hondureño igual reflexiono. Muchas de las desgracias de Honduras es responsabilidad de nuestra clase política. Arruinan nuestras instituciones, cooptan nuestras instituciones, politizan nuestras instituciones, se enriquecen en nuestras instituciones cuando alcanzan el poder. Y ya cuando tienen a un país destruido y con una pésima imagen en el exterior, donde casi nadie viene a invertir, dicen, no, ya fracasó esto. Deberían decirse, ya lo hicimos fracasar. Y vienen y proponen un modelo de pequeños estados dentro del Estado de Honduras. Hasta ese punto de elucubración o reflexión hemos llegado muchos hondureños con esta élite política. Se dieron cuenta que esto fracasó, se dieron cuenta que con la pésima imagen, con la pobre institucionalidad, con la precaria institucionalidad, ya nadie quiere meter un lempira, $1 más en Honduras, y han dicho, bueno, metámonos entonces en este modelo para crear estados dentro de otro estado en función de reinventar esta nación que ya fracasó. Solo permítame, me dice producción que tengo que ir a una pausa. Quédese con nosotros, abogada Lafoz, que ya tendrá una nueva oportunidad, igual que la tiene después de estos consejos comerciales Jorge Colindres y Alma Miralda. Jorge desde Roatán y Almita Miralda desde Ciudad Puerto de la Ceiba. ¿A qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? Damos lectura de inmediato a más de sus participaciones. Sonia comenta, el gobierno no es generador de trabajo, los que generan trabajo son los empresarios, y esto no lo han hecho en años y se oponen a esta generación. ¿Será porque ellos no están incluidos en los beneficios? Además, el tema se ha satanizado con propósitos políticos y han creado una confusión. Fernanda Rodas, también nadie habla de cómo puedo tomar como legal un mandato que violó los artículos pétreos de la Constitución. Cecilia Valladares, quien defiende la sede, defiende lo indefendible. Miguel Ángel López, lo sucedido en la Ceiba el sábado pasado mostró lo equivocado que está este régimen corrupto. ¿Cómo sabían que el Cabildo Abierto desautorizaría la sede en el municipio? Llevaron a sus grupos de choque para forzar la cancelación del Cabildo. Corruptos. Marlon Fiallos, distractor monumental para que se cocine bien el fraude. Tienen oposición ocupados en un tema ilegal para que no se consoliden, simplemente distracción y han caído ingenuamente. José Cruz,
Si el gobierno se atiene a la sede es porque va a generar empleo y la mayoría eso es lo que necesita, pero como algunos no están metidos en el proyecto, lo cuestionan. Luis Fernando Suárez: es una dictadura, así de claro. Los tres poderes del Estado no son independientes. Hasta las Fuerzas Armadas no tienen ni razón de ser. No cumplen con una de sus principales funciones, que es proteger la soberanía nacional. Quieren tener un lugar seguro donde la justicia no los toque. Estos son algunos de sus mensajes y participaciones. Continuamos con el programa. Miren, y a eso de que esto es distractor, pues es que están comprando terrenos. Y es que no, al principio yo creía eso. Sí, pero igual ya yo. Ya me convencí. Están comprando terrenos. ¿Cómo puede llamar usted tema distractor cuando esta gente está adquiriendo terrenos ya? Bueno, como lo ve abogado Jorge Colindres, académicos, sectores populares, sociales, cada día más en contra de esto por la renuncia que se hace prácticamente a nuestra soberanía. Adelante, abogado Colindres, en Roatán. Sí, voy a aprovechar, bueno, antes que todo, aclarar, yo creo que es importante que la UNAE y los diferentes sectores de sociedad civil se pronuncien y emitan su opinión. Yo creo que es importante y forma parte de su deber de contribuir al diálogo público. Pero, dicho eso, solo porque ellos lo digan no va a ser verdad. Es decir, aquí los argumentos hay que verlos, el argumento por sí mismo. Esa es la forma correcta de analizarlo, y no solo porque lo diga X o Y institución, o si X porcentaje de la población, eso no lo hace correcto o incorrecto. Quiero aprovechar también para precisar un poco sobre lo que decía la abogada Lafosse. Punto número 1 es de que la sede no es una sociedad mercantil. La sede es una entidad pública, es una entidad de gobierno público, como lo es una municipalidad, es un órgano de gobierno local, y también, Renato, no se cede la soberanía, porque quien ejerce soberanía dentro de la sede es el propio pueblo hondureño. En la sede, cuando se desarrolla en una zona de baja densidad poblacional, hay una figura que se llama el promotor y desarrollador. Ese promotor y desarrollador, si es de baja densidad poblacional, se requiere el consentimiento del propietario, y lo que hace es que invierte en la investigación y en el desarrollo de un marco normativo e institucional que sea altamente atractivo y competitivo para la atracción de inversiones y la generación de empleos. Entonces, eso es lo que es el promotor y desarrollador. Ellos invierten en crear instituciones que sí funcionen, porque yo creo que lo que usted mencionaba, Renato, es que ni siquiera es objeto de debate. Es evidente que las instituciones hondureñas no funcionan. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Es un esfuerzo por descentralizar, para que en un espacio que no está poblado podamos crear e invertir para tener instituciones sólidas, competitivas, que fomenten los negocios, pero que también tutelen los derechos y libertades fundamentales, y que cuando esa jurisdicción esté preparada, ¿verdad?, la gente pueda venir a trabajar y a vivir adentro de la sede. Jorge, pero una vez que trabajen, ejercen sus derechos democráticos, Renato, y participen en ese órgano. Ese puntito es clave, porque mira, no tiene sentido ir a votar el 28 de noviembre si esta gente ya renunció al Estado llamado Honduras, y si estos políticos quieren hacer una reingeniería y reinventarse Honduras con pequeños estados. ¿Qué sentido tienen las elecciones del 28 de noviembre? Yo te lo digo como hondureño. A mí me gustaría que toda la energía de nuestra élite política y de todos los sectores, que el conjunto de la sociedad, trabajáramos en función de reestructurar, componer esta institucionalidad, arreglar nuestro país, mejorarlo, generarle mejor imagen, para así atraer inversión inclusiva. Ese es el puntito y el razonamiento. Pero es que no podemos ponernos todos en una sola camisa de fuerza. La estructura institucional del Estado de Honduras no funciona y tenemos que cambiarla. Y una forma de cambiarla es descentralizando las funciones del Estado para que cada comunidad pueda tomar decisiones sobre su propio desarrollo. Y eso es lo que permite el régimen sede, y por eso es que es compatible con la soberanía, porque el régimen sede solo empieza a operar con el consentimiento de la población que va a estar dentro de la sede. Eso es un ejercicio de soberanía. El hecho de que pueda adoptar su propia normativa, eso es un ejercicio de soberanía, porque la sede va a estar sujeta al control democrático de sus residentes, y tampoco es cierto que el Estado de Honduras pierde, ya el gobierno nacional no pierde control
el Poder Judicial, aquí hay que distinguir los actores. No es lo mismo cada una de las sedes que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Cada una de las sedes no tiene incidencia sobre el nombramiento de esos jueces. Claro Mire, sí. o sea, las sedes ni sabían que iba a salir ese acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo hace en ejercicio de su función constitucional. Estos jueces que forman parte del Poder Judicial y que, es cierto, salen de una nómina del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, nosotros no tenemos nada de incidencia, más bien esos son contralores del Estado de Honduras sobre la autonomía de las sedes. Igual el CAMP ejerce un poder de veto sobre todas las normativas que la sede, en ejercicio, ¿verdad?, de la soberanía de las personas que ahí viven, que adoptan una normativa. El CAMP tiene un derecho de vetarlo como un sistema de frenos y contrapesos. Igual los estados financieros y todos los recursos son auditados por el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, según establece la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico, y debe rendir un informe en el Congreso. Entonces, Renato, yo creo que aquí lo importante es de que no tenemos que estar todos de acuerdo. No tiene por qué San Pedro decir sobre Tegucigalpa, ni Tegucigalpa sobre San Pedro, ni la gente de una comunidad, vaya, por decir que Tela va a decidir sobre la gente que vive adentro de una sede, o la gente que vive dentro de una sede decir sobre la otra. Es que por eso es que se arma el relajo y por eso es que se arma el conflicto, porque no tenemos que ir todos, porque somos diferentes, tenemos ambiciones diferentes, tenemos proyectos de vida diferentes, y lo único que se necesita es un marco mínimo de respeto a los derechos y libertades fundamentales, y a partir de eso, cada comunidad en ejercicio de su soberanía debe poder instrumentalizar este mecanismo constitucional que es el régimen de las zonas de empleo y desarrollo económico, y que solo puede entrar en operación con el consentimiento de sus gobernados, y esa es la fuente de legitimidad de cualquier gobierno. Y por eso... Renato, ¿me permite solo interrumpir a este señor? Mire, a mí me da pena escuchar, me indigna. Sé que tenemos cantidad de problemas, como los está señalando este joven, Jorge Colindre, pero eso no le da derecho a establecer y redefinir nuestro origen constitucional. Nadie tiene derecho de que una empresa mercantil venga a establecer parámetros mínimos, porque nosotros, el pueblo excluido de la sede, no tiene ni siquiera la mínima capacidad de poder establecer sus propias normas. No puede ser, y que lo digan tan ampliamente y sin temor alguno, que son un órgano público al par de una municipalidad. No es una empresa mercantil, entonces. No, él lo está señalando correctamente, espérenme. Sí. Él lo está señalando, y que debemos darle prioridad a que ese poquito de personas puedan establecer sus propias reglas. Entonces, dígame usted, ¿cuál es el objetivo primordial entonces en esta estructura mercantil? ¿No es en realidad una explotación mercantil para que haya empleo? Si no es ese, discúlpeme que le diga, porque entonces sería un mero gobierno sin posibilidades de explotación de ningún tipo de servicio para que dé posibilidades de empleo. Entonces es una confusión con lo que usted está señalando. O es una empresa mercantil con explotaciones de carácter mercantil para que dé empleo, o no es una estructura mercantil, sino que un órgano público que se quiere establecer para que haga funciones del Estado. Eso debe de ser bastante claro. Si es lo último que usted señala, obviamente no va a haber empleo. Las experiencias que nosotros tenemos en el mundo y sobre los parámetros que el mismo Banco Mundial ha establecido para este tipo de sedes son señalados para la explotación y las posibilidades de explotación de los recursos económicos, es cierto, y son muy distintos a los establecidos hasta hoy por el Banco Mundial, porque aquí en Honduras se estableció las funciones, y son absolutas, no son ni siquiera relativas, de poder gobernar como a ellos se les pueda ocurrir. Por darle un ejemplo, si hay un conflicto de carácter laboral, ¿usted cree que en las reglas del juego que va a establecer la empresa mercantil van a ser un poco equilibradas en relación con el patrono y el trabajador? Por dar un ejemplo. Pero fíjese bien,
las estructuras de sedes en esos espacios económicos específicos llegan al grado que Honduras les entrega todo lo que buscan en el mundo, que son las riquezas, que son la explotación inclusive del espectro radioeléctrico, donde las actuales empresas de telecomunicaciones quedarían excluidas, pues ellos tendrían su propia administración del espacio y pondrían sus propias reglas, en desigualdad a las empresas mercantiles que se dedican a la explotación de cuestiones de telecomunicaciones, por dar un ejemplo. En el caso, por ejemplo, de un delito que lo cometiera una persona que visita la sede, ¿qué jurisdicción le aplicaría el abogado? ¿La de los excluidos o la de la que está en la sede? Entonces, si nosotros queremos tener desarrollo, si queremos tener producción, que las reglas sean iguales y que si es necesario cambiar el sistema político que el actual tenemos, los únicos que tienen esa atribución es su propia población, de manera general, no de manera específica, por dar un ejemplo. Por otro lado, fíjese bien que tampoco la sede y los actuales que han promovido han respetado la sentencia que existe con relación a las sedes, donde hace unas consideraciones profundas sobre las desde el 2012, donde tiene efectos ex nunc, donde tiene efectos erga omnes y donde tiene efectos de cosa juzgada, donde le señala directamente a los que promueven y a las mismas empresas mercantiles que ese efecto de la sentencia, de la cual declara que es inconstitucional, es hoy, es mañana y es siempre, porque tenemos un Estado de Derecho. Que a usted le parezca que no funcione, ya ese es otro punto, ¿verdad? Y porque como a mí me parece que no funciona, voy a crear pues mi propio pequeño espacio físico para establecer mis propias reglas. Eso me parece inaudito, no lo veo que pueda tener. Que nos merecemos nosotros semejante desgracia, semejante irrespeto para poder lograr tener empleo, para poder poner en peligro inclusive el incentivo o las posibilidades de que un joven, un muchacho, una persona pueda ir a votar por su alcalde y que sabe que su alcalde después no va a tener jurisdicción para establecer o autoridad sobre esa sede. Tengo que votar por los que están dentro de esa sede. Tenemos que darle la posibilidad a esa sede a que venga a hacer experimentos de cómo se gobierna un país. No, me parece que no. Ni los parámetros de carácter mundial establecidos por el Banco Mundial y cualquier organismo de financiamiento están de esa manera. Así que no nos podría señalar usted semejante cosa de que funciona. Alma Miranda. Por otro lado, y terminando, Renato, establecidas las sedes así, entregándole todas nuestras riquezas con las posibilidades que nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestros valores democráticos, nuestros valores religiosos, queden en entredicho porque van a establecer otros, obviamente, porque son extranjeros, por ejemplo, un árabe, otro pondrá sus valores religiosos en su espacio físico, que no van a concordar con los nuestros, por dar un ejemplo, ni con los de afrodescendientes, ni con los garífonas, ni con los misquitos, ni con nada de eso. Entonces, esos valores son nuestros, son íntimos, tienen la obligación de respetar esos valores intrínsecos que tenemos como personas humanas y que nos merecemos. Pero no podemos permitir o dejar de lado, y eso es lo que me ha promovido estar aquí en este frente a frente. Yo a día no venía, pero por razones de trabajo. El Estado se convierte en un simple proveedor de servidumbre de tránsito, porque todos los recursos económicos van a ser manejados por la sede. Y es más, el famoso corredor seco que viene siendo la servidumbre de tránsito va a ser sostenida con los impuestos nuestros y a favor exclusivamente de los transportes o los medios de transporte que tengan los servicios o los productos que éstas se deshagan a costa del trabajo del resto, ¿verdad? Porque ya se están promoviendo la exportación de todos sus productos y por eso escogen
todos los espacios marítimos y aéreos y facilidades de comunicación que ellos tienen. También, por otro lado, recuerde que en esta son centros de logística, van a haber muchos centros de logística tecnológica, donde las posibilidades de empleo son muy reducidas. Y en un dado caso de que se estuviera construyendo en otro tipo de servicios una ciudad modelo, una ciudad privada de esta sede, obviamente que después de construirla, los albañiles, los carpinteros, los pintores, los que construyen, van a salir fuera de la sede porque no van a poder vivir en la vivienda que ustedes van a vender después. Eso es lógico. Correcto. También, Solo permítame unos segunditos, abogada Lafosse, para escuchar a Alma Miralda, que ya ratito me está haciendo señas que quiere participar, a hacer un análisis aquí también sucinto con los abogados Jorge Valladares, bueno, Julio es economista, Julio Raudal es vicerrector universitario. Jorge Herrera, discúlpeme, abogado. Jorge Herrera, y volver con Jorge Colindres. Alma, ¿cómo valoras toda esta discusión, este debate en los últimos minutos? Bueno, primero que todo, me indignó un poco y disculpen si me vieron en televisión tal vez haciendo una sonrisa, el hecho de no preocuparnos por el bien común. Yo estoy preocupada por lo que está pasando en Islas de la Bahía, porque sé que también esta sede, en el caso de la sede de San Isidro, afecta a mi ciudad, que es La Ceiba, ¿verdad? Hay que aclarar que esta sede donde se empieza a construir está dentro de una zona o un parque nacional, el Parque Nacional Nombre de Dios. Esta es una zona de amortiguamiento pues para ese mismo parque, y en el 2006 se declaró como una zona protegida, ¿verdad? Entonces por eso es que me preocupo por lo que está pasando en La Ceiba, aunque no vivan precisamente en el sector de Satuyé. Hay que aclarar igual que el abogado Colindres, al final de mi intervención, mencionaba que sí se había consultado y que ya hay alguna construcción. Bueno, creo que nos invitó a todos a ir a estas sedes, y en las 58 acres que ellos compraron fueron privados. Entonces imagino que esa consulta fueron a las personas que decidieron venderlo. Y también que los medios de comunicación por parte de Próspera, más que todo me voy a la página web, venden este proyecto como 750 acres. Y esto pues va a incluir a la comunidad de Crawfish Rock y a otros títulos privados. También me comentan las compañeros de Roatán que ahorita solo hay algunas cosas de madera, no hay nada sustancial, a pesar que hace 3 años se les dio el permiso para construir lo que sería el caso de Próspera. Entonces creo que no iríamos a nada, ¿verdad? A ver la construcción de las sedes, porque ir a ver madera, porque la mayoría de la población se ha opuesto, no nota, ¿verdad?, el viaje. De igual manera hay que recordar que el bien común, lo recalco, el bien común es lo que nos favorezca a la mayoría. Entonces decir que no nos debe a la gente de San Pedro no le debe de importar lo que pase en Choloma, pues siento que es contradictorio a lo que se nos enseña cuando estudiamos leyes, ¿verdad? Aquí creo que la mayoría somos abogados y se nos enseña que el bien común es lo que debe de prevalecer. Y si la mayoría de los ciudadanos pues, estamos en contra es porque consideramos que no nos beneficia, y nuestro poder, vuelvo y repito, como soberanos es manifestarnos en contra de ello. Entonces, en el caso precisamente de la sede de San Isidro, sí tenemos ese fundamento, decir que es ilegal, como les decía, la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Nombre de Dios, al igual la comunidad de Satuyé, que es parte de las comunidades garífunas, y que todos los que estamos aquí presentes sabemos de ese convenio 169, y les repito, la consulta previa e informada a los habitantes. Otra cosa, el compañero Colindres nos mencionaba acerca de ese comité para la adopción de mejores prácticas. Hay que aclarar que actualmente la lista que todos conocemos incluye 17 extranjeros. Entonces, no pueden haber extranjeros determinando ni brindando opiniones, ni aprobando o improbando las actuaciones de la Constitución. Y lo voy a citar textualmente tal como dice la ley. Nos dice que las funciones sería aprobar e improbar las actuaciones o conductas del secretario técnico. También nos dice que ellos van a establecer los lineamientos generales de la política interna.
cuando él hace unos momentos le dijo a la abogada Ruth que no era una sociedad mercantil. También nos llegó a decir que era otra dependencia del Estado. Lo llegó a decir y creo que en la noche podemos ver la repetición. Y van a venir extranjeros, 17 extranjeros en este caso, a decidir en esta zona que tiene una vinculación directa con el Estado de Honduras. No lo digo yo, lo acaba de decir lo que era el abogado Jorge Colindres. Entonces, en Honduras hay muchos buenos políticos, muchos buenos inversionistas. Bueno, tenemos al COEP, tenemos a la Cámara de Comercio de Cortés y las otras cámaras para que hayan decidido brindarles esos puestos a extranjeros. Entonces, ahí es donde empezamos a ver esas incoherencias y, como le digo al abogado Jorge Colindres, creo que no es la manera o no es la estrategia correcta, ¿verdad?, para querer que la población esté a favor de las sedes, cuando en esa misma ley, en esos mismos argumentos, se llegan a contradecir. Muchas gracias. Esa sería más que todo mi parte. Muchas gracias, Alma. Permítame, porque aquí tanto Julio Raudales como Jorge Herrera quieren emitir su opinión. La universidad, como una sola institución, ya ha emitido su opinión en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico y ha profundizado también el claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Alma Mater, de nuestra Universidad Autónoma. Inmediatamente después de estos consejos, una infinidad de mensajes que nos llegan, incluido el del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada, Armando Urtecho, quien me aclara, solo una aclaración, me dice, la Junta Directiva del COEP aprobó su opinión de manera unánime y fue presidida por el ingeniero Juan Carlos Sicafi, o sea que también él está en la misma posición de todo el sector empresarial. Lo expresado por don Juan Carlos en una cuenta particular fue: si es tan bueno la sede, ¿por qué no se lo han dado a todas las empresas de Honduras? Todo de manera igualitaria. Bien, valga la aclaración del director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Más mensajes que las de la lectura, igual a los que nos llegan en las cuentas de redes sociales con Gabriel Andino. Y ahora saltamos a Facebook y damos lectura a más de sus mensajes. Nos dice Benjamín Díaz: cuando los gobiernos son dictatoriales, aunque estén equivocados en su accionar, se atienen al control que poseen sobre los poderes del Estado y demás instituciones del mismo. Asimismo, los cuerpos represivos que crean para imponerse en contra del clamor de los pueblos son capaces de violentar cual disposición legal y aplicar la represión. Pero los pueblos llevan en su sangre la impronta del cambio y eso lo demostraremos en Honduras. Jorge Omar Cerrato: pero viendo desde otro ángulo esto, creo que se colgaron en su misma horca, porque esto sepulta de por vida al Partido Nacional, porque no creo que el pueblo vuelva a votar por ellos, porque serían masoquistas. Comenta también José Hernán Galeano: si está vendiendo el territorio hondureño, ¿por qué no mejor Honduras se convierte en un estado más de los Estados Unidos, como lo es Puerto Rico? Podríamos viajar a Estados Unidos a trabajar sin ser ilegales, se aplicaría la justicia contra aquellos corruptos narcotraficantes. Esa sería la mejor decisión. Estos son parte de algunos de sus mensajes. Antes de que termines tú, solo permíteme leer este de Silvio Larios. El ingeniero Silvio Larios dice: existe aquel libro maravilloso, ¿Por qué fracasan las naciones?, sobre el origen del poder, prosperidad y pobreza, publicado en el 2012, escrito por los economistas Daron Acemoglu y Jane Robinson. Hace un hincapié enorme sobre lo que es la inclusión como clave para la prosperidad de las naciones. Según se ve aquí con las sedes como la están poniendo a funcionar, lo que se están creando son zonas exclusivas y no inclusivas. Peligroso, pero hay un televidente que también me dice: he estado viendo muy detenidamente las intervenciones de cada panelista. Creo que esta gente nos lleva al Imperio Otomano, donde solo existían las instituciones extractivas. Que aborde un poco más el colega economista Julio Raudales. Omar García, consultor: si vamos adelante contra este proyecto Vendepatria, hay un tema que no se ha tocado y es el enfoque militar. Al darse las sedes, no tiene razón de ser la Secretaría de Defensa, pues no defenderá esas zonas. ¿Dónde puede guardarse desechos tóxicos y nucleares, droga, armas convencionales? Apropiarse de zonas estratégicas militares. Las sedes son antítesis contra la existencia de una fuerza armada.
Esto es renuncia a soberanía. No se debe pedir a soldados y policías a reprimir a quienes estén en contra. El gobierno que no vaya con la nación no debe ir con ese gobierno. Bueno, miren, es una cantidad enorme de mensajes. Yo por eso le digo, por eso esa pregunta, ¿a qué se atiene el gobierno para hacer oídos sordos al clamor nacional de echarse para atrás con la sede? Mira, va a llegar un momento. Algo le escuché a Omar García, que esas sedes solo van a ser sostenibles con represión. Va creciendo una conciencia nacional de que el país está renunciando hasta su propio ser, su propia soberanía con la sede. Esta gente está creando estados dentro de otro estado. Y uno se pregunta, hombre, ¿por qué no dedican todo su esfuerzo a recomponer a Honduras? Comenzando con la élite política, que es bastante responsable de las desgracias de la patria. Vamos a la pausa, enseguida Julio Raudales, economista, el abogado Jorge Herrera, y hacemos otra ronda con nuestros panelistas. Julio. Sí, gracias. Se hizo referencia aquí a un libro que creo que es el mejor libro de economía que se ha escrito en este siglo hasta ahora. Se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y lo escribieron estos dos profesores que mencionaba Silvio Larios, Daron Acemoglu y James Robinson, ambos, uno de MIT y otro de Harvard. Y en efecto, creo que tiene mucho que ver. Yo estaba escuchando el relato del abogado Colindres y me parece que sus aseveraciones son interesantes, vale la pena escucharlas. Lo que sucede es que quizás nos olvidamos de elementos metodológicos que son importantes, ya que él mencionó la acientificidad, ¿verdad?, de la universidad. Yo creo que vale la pena recordarle algunas cosas. Por ejemplo, que la ciencia, abogado, tiene que ser holista, ¿verdad? Tiene que ver el todo íntegramente. Yo he estudiado muchísimo el anarcocapitalismo, el anarcoliberalismo, mejor dicho. Hay un autor que le recomiendo, que se llama Robert Nozick, tal vez usted ya lo leyó, que habla sobre estos elementos, ¿verdad?, desde el punto de vista filosófico. El tema es que con este ensayo, con esta aventura que se está proponiendo acá en el país, están quebrantando los mismos principios que cualquier filosofía desde el anarquismo pudiera posicionar, abogado. Y a mí lo que me preocupa es que creo que su argumento podría tener cierta solidez desde la perspectiva filosófica si usted no fuera abogado. A mí lo que me preocupa es que un abogado, está bien, plantea elementos de solución para el problema de la convivencia en el país, sobre todo el de la generación de empleo, pero desde una perspectiva ilegal, desde una perspectiva que corrompe las bases mismas del estamento nacional. Ahí es donde yo siento que pierde total fuerza esto, por más que querramos justificarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante que reflexionemos sobre esto, porque con elementos como este y basados un poco en lo que establecen Acemoglu y Robinson en ese famoso libro, y otro autor que me parece que es muy interesante, que es como el papá de ellos, que se llama Douglas North, que es institucionalista. Él dice: las instituciones son las reglas del juego. Las instituciones son las limitaciones que el ser humano se ha inventado para garantizar la convivencia. Por eso es que el matrimonio es una institución. Por eso es que la familia es una institución. Son limitantes. Y en el momento en que usted rompe eso, y las instituciones más famosas, quizás las más importantes, son las jurídicas. Y en el momento en que usted, por buscar un objetivo, quebranta la base fundamental de la convivencia ciudadana, que son las instituciones jurídicas, en ese momento su proyecto ya está fracasado. Podríamos alegar, dejemos que evolucione el asunto, ¿verdad?, y que las leyes vayan evolucionando, porque las leyes no están fijas. Las leyes jurídicas, el estamento jurídico es absolutamente dinámico y vale la pena hacer que se mueva para que se modernice.
pero usted no puede quebrantar esto porque entonces afecta a la institucionalidad, que es de lo que tanto se ha hablado en este programa en los últimos meses, y con eso quebranta la base misma del país. Allí es donde yo siento que es importante que haya una reflexión por parte de las autoridades. Y vale la pena. Yo creo que, Renato, abogado Herrera, colegas, mire, a los políticos, a los presidentes, reflexionar, arrepentirse y pedir disculpas los ennoblece más bien. Ayer yo vi al presidente Biden en los Estados Unidos que trató muy mal a una periodista, a una colega tuya, que le hizo una pregunta muy incisiva que no le gustó, que lo incomodó sobre Putin, y él le contestó de una forma bien fea, y cuando se iba, después regresó y dijo, pido disculpas, fíjate, me porté mal, no debí haberte contestado así. Un gesto de ese tipo ennoblece a una persona con mucho poder. Yo siento que este es el momento a las autoridades, y eso es lo que dijimos nosotros en nuestro comunicado en la universidad, este es el momento de revertir por el bien del país un proceso que sea como sea, podría tener costos, pero que creo que el costo mayor sería continuar adelante con algo que lo único que va a hacer es provocar mayor división, mayor conflicto, más incertidumbre y por ende menos empleo, menos inversión y menos bienestar. Yo creo que vale la pena que tomen en cuenta esta reflexión. Puede más bien ennoblecerles y hacerles salir muy bien de este tan criticado periodo gubernamental. Muchas gracias, vicerrector Julio Raudales. Abogado Jorge Herrera, presidente del claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la UNA. Gracias, Renato. No hemos querido referirnos a la justificación que se le está dando a las zonas de desarrollo, lo que tiene que ver con empleo y desarrollo, porque la academia es del criterio que no puede haber ningún empleo, ningún desarrollo si está sobre una base de inconstitucionalidad, sobre una base de ilegalidad. Por ello, las justificaciones que se puedan tener para nosotros no son válidas porque no tiene fortaleza jurídica. Vea, dentro de las inconstitucionalidades, vea que de acuerdo al artículo 294 hace una división de los departamentos y los municipios. Este artículo va a ser afectado porque las sedes se están ubicando ya en algunos departamentos y en algunos municipios donde está limitando esa jurisdicción y competencia que tienen los departamentos y los municipios. Quizá vemos otro elemento que es importantísimo y que quizá como abogados y como juristas nos llama poderosamente la atención, que en la misma reforma constitucional los jueces y magistrados van a ser nombrados previo a una propuesta que haga las sedes. Díganme si no está perdiendo la facultad de administración de justicia y la libertad de poner jueces independientes la Corte Suprema de Justicia si todos tienen que salir de las sedes y solo lo puede hacer a propuesta de las sedes. A nosotros nos parece que sí y que ahí también media una total y absoluta inconstitucionalidad. En la misma reforma constitucional manda que los conflictos también van a ser dirimidos por medio de los medios alternos de solución de controversias. El arbitraje no es malo, aclaro, no es malo. Lo que pasa que ya con la reforma que hizo hace un par de semanas, mandaron todos los conflictos al arbitraje, lo mandaron de forma obligatoria por mandato de ley. El arbitraje o los medios alternos de solución de controversias tienen una característica y es la autonomía de la voluntad de las partes. Pero el Estado ya está limitando esa autonomía a las partes y la está volviendo obligatoria. Pero desde el punto de vista de lo que es la administración de justicia, también los centros de arbitraje o métodos alternos de solución de controversias tienen la libertad de establecer su propia normativa. Y bajo ese contexto van a establecer una normativa que ni siquiera a nulidad se van a ir a la Corte Suprema de Justicia, sino que pueden ellos también establecer un tribunal ad hoc por si necesitan ser revisado ese laudo en caso de que no guste a las partes. Eso significa que ahí estamos perdiendo totalmente la soberanía, aunque no lo queramos aceptar. Se ha creado la ley y se ha creado la trampa. Y nosotros hemos analizado en el contexto jurídico cuál es la trampa que tiene para distraernos, pero también dar las libertades para perder la soberanía. Históricamente, Renato, las peores guerras
las peores luchas en cortes internacionales ha sido por territorio. Hoy, Honduras está regalando el territorio nacional. De nada sirvió haber ido a pelear allá con El Salvador por territorio cuando hoy, con un acto de mera liberalidad y por mera voluntad del Congreso Nacional, se está perdiendo el territorio. Y con Nicaragua también hemos tenido tremendas Con batallas Nicaragua y El jurídicas Salvador. a nivel de la Corte Internacional de Justicia de la Guatemala Haya. también. Y Julio nos recordaba un libro de Víctor Mesa que leímos todos allá Allá en los a años finales de los 80. 70, con aquella reforma que hubo en la universidad, con el hombre de la ciencia, pero en esta era realidad No, socioeconómica de era Honduras. Realidad Socioeconómica de Honduras y había un libro que era texto en ese curso que hablaba sobre el enclave bananero. Correcto. Y un excelente ensayo de Víctor Mesa, de eso, que yo lo recomiendo mucho, hay que releerlo, está en internet, búsquenlo. Ahí decía que los enclaves bananeros fueron un ensayo mediante el cual empresas transnacionales neocolonizaban o colonizaban el país. Sí. Ahí Samuel Semurray, ustedes saben, puso presidentes. Samuel Semurray acuñó aquella famosa frase que decía que en Honduras es más fácil comprar un diputado que un burro, ¿verdad? Así de esa manera era el trato, ¿verdad? Y lo terrible de todo esto, Renato, es que pues en aquel momento no pudimos prácticamente evitar que las compañías transnacionales nos neocolonizaran. Pero en este caso somos nosotros mismos quienes estamos entregando esto para el colonizaje, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más duro de todo esto, ¿no? Los últimos consejos comerciales. Bueno, agradezco a todos los panelistas. Ya la producción me dice que no tenemos más, pero le digo tanto a Ruth Lafose como a Jorge Colindres, a Alma Miralda, que este tema, según vemos, no termina. Según vemos, no termina. O sea que tendremos más debate y miro cada día más concienciación en la población sobre el mismo. Y agradecerle a Julio Raudales y a Jorge Herrera también su presencia aquí en presencial en los estudios de Frente a Frente en Tegucigalpa. A todos muchas gracias, buenos días y los invito para que continúen con la